en español. Estamos transmitiendo en oculto en YouTube, pero también vamos a transmitir en vivo en el canal de la Asamblea, en el Facebook de la Asamblea. Bueno, vamos a empezar. Solo una recomendación para las y les Ouais. invitados. Donc, Que vamos a pedirles que hablen despacio, pausado, para que los intérpretes puedan hacer de la mejor manera posible su interpretación. Y bueno, le doy la palabra a Francine y después empezamos con Asís. Y tú nos marcas la hora, el tiempo, ¿no? Para poder cerrar. Sí, 10 minutos, máximo 12. Ok, ok. Okay. Muy bien. Voy a hablar en español. Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches. We have speakers from all 4 continents, and I'm very happy with Muchos this. continentes y estoy muy contento con eso. Voy a tomar 2 minutos para rápidamente explicar el sentido de esta reunión. Esta asamblea está encargada del proceso del Foro Social Mundial y como ustedes deben saber, hace 20 años de que empezó el Foro Social Mundial y esta asamblea intentará redinamizar este proceso para atraer personas, nuevas personas, personas jóvenes de todo el mundo, para que tengamos un rol más político. El Foro Social Mundial es un espacio abierto para todos los movimientos progresistas. Pensamos que el mundo debería cambiar y queremos mejorarlo. But it is autonomous and independent. And what we want to do in the first Lo que queremos hacer en primer lugar ahora es reflexionar sobre las estrategias y por eso queremos empezar este proceso de diálogos y consultas con direcciones y movimientos sociales. Todos tienen opiniones sobre lo que hay que hacer, pero ninguno tiene la respuesta correcta y este ejercicio, por lo tanto, es el primer espacio para que podamos escuchar a los intelectuales y los movimientos sociales y escuchar a ustedes, a conocer sus opiniones, sus consejos, para que podamos planificar nuestras actividades. Estamos muy contentos que nuestras ponientes aquí hayan aceptado nuestra invitación y estamos muy interesados en escucharlos porque el mundo ha cambiado, está cambiando todo el tiempo frente a nuestros ojos y los movimientos sociales, por lo tanto, deben cambiar también. Por esto nos preguntamos, ¿cómo mejorar nuestro trabajo? ¿Cómo podemos promover más intereses comunes mientras respetamos nuestra diversidad? Además, ¿cómo conectarnos a los gobiernos progresistas que están en nuestro lado? Los gobiernos progresistas están siendo atacados por la derecha y hay que mirar a lo que ocurre en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, con los gobiernos de Brasil, etcétera. Estamos muy contentos por tener esta reunión hoy. Como dije, tenemos ponientes de 4 continentes. Aziz Haberfol de Senegal, Aziz de Hungría, Aduran Geneloy de India, Leticia de México y Juan Carlos Monedero de España. Yo diría que tienen la palabra, pero me gustaría añadir una cosa más. Este es nuestro primer evento como asamblea. Ahora tenemos también una página web, una página de Facebook y un canal de YouTube. Quizá alguien pueda poner los enlaces en el chat para que todos puedan acceder a nuestros medios. Les agradezco mucho y les deseo a todos una reunión muy, muy provechosa. Gracias.
Muchas gracias, Francine. Bueno, no vemos en la sal, no veo en la sal. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Sí. sí, te escuchamos perfecto. Bueno, vamos a pedirle a todos, todas, todos los que estén aquí presentes, si usan audífonos con micrófono, eso hace que sea mejor el audio para los intérpretes. Y bueno, quería comentarles que, bueno, estamos esperando a Agnes Gaggi, que no ha podido entrar. Entonces le voy a ceder la palabra a Cis para que presente a Anurada mientras buscamos cómo entra Agnes a la sala. Asís, adelante. Asís Rally. Merci Francine. Muchas Merci gracias. Francine. En francés, por favor. Merci a tout le monde d'être présent. Muchas gracias, Francine. En este Premier Forum tenemos discusiones estratégicas de movimientos sociales. Creo que la industria del segundo ciclo que se presentan como un quinto poder. La primera intervención en este foro será Shanae. Él es expresidenta de la Asociación Internacional de Nehru y la cuestión que va a hablar, se previene que vamos a hablar de Nehru, de pas mal de personnalités du congrès de Bandung, là où il y avait le débat sur l'État-nation. Tenemos bastantes personas, pero desgraciadamente estos últimos años habrá un gran cambio en la definición de para nuestra interventora. Cómo ella ve el rol del Estado-Nación después del COVID y después de todas estas crisis, que el capitalismo es decir, una crisis alimentaria y financiera, ahora que por nosotros y por los movimientos sociales, una crisis económica, una crisis ecológica y una crisis de igualdad. Entonces, ¿cuál es el rol de todo esto? Entonces, paso la palabra. Okay, I didn't know I was going to speak now. Thank you, Yo dear no friends. sabía que era mi vez. Gracias. Me gustaría destacar el Foro No te Social escuchamos. Mundial. Estoy muy contenta de estar aquí. Y mis amigos, este es un momento, de hecho, muy difícil que nosotros y el mundo estamos atravesando. Hemos conversado sobre la crisis climática, la inequidad profunda, la inseguridad alimentaria y el modo como estas cuestiones cruzan con nuestra crisis existencial. Pero hoy día lo que es más difícil y lo que trajo el mundo al límite es la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania. Y es sobre esto que quiero hablar hoy, porque no podemos evitar discutirlo y posicionarnos sobre esto, porque a causa de esta guerra estamos caminando caminando sin notar hacia una guerra, un potencial conflicto nuclear y una catástrofe jamás imaginada. Estamos viendo el aumento de la escala del conflicto a cada semana y esto ocurre entre los lados del conflicto. No hay señal de paz o esperanza. Por lo tanto, ¿cómo nosotros como movimientos sociales podemos comprenderlo?
Para ayudarles a clarificar, voy a enseñarles las tres posiciones principales que se están haciendo en esta guerra. Estas tres posiciones son posiciones que han sido tomadas por estados y por personas y también por la sociedad civil. Y voy a enseñar las tres posiciones para que sigamos debatiendo e intentando tener nuestro propio juicio sobre el asunto. La primera posición es la que es casi una unanimidad de entre los países hegemónicos, que considera que esta es una agresión no provocada de Rusia. Antes de evaluarlo, me gustaría que todos podamos condenar esta agresión, pero hay que examinar si lo que el Occidente dice que es una agresión no provocada, porque dicen que es una agresión no provocada y que el mundo debe ayudar a la Ucrania, que la OTAN debe ayudar a Ucrania, hasta que podamos hacer daño a Rusia y volver al status quo, recuperar la Crimea. Esta es una posición que tiene el apoyo de muchos, incluso en las fuerzas progresivas y la izquierda estadounidense. La segunda posición es la posición que piensa que esta es una guerra antiimperialista, que los dos lados son imperialistas, quizá un lado sea más competitivo y sea una fuerza imperialista más fuerte, mientras Rusia es todavía imperialista y esta guerra viene de Rusia para recuperar sus territorios y por lo tanto los que defienden que esta es una guerra antiimperialista también creen que Ucrania debe tener todo el apoyo incluso de la OTAN y tantas armas cuanto necesiten y respeto el militarismo, ellos apoyan también la primera posición. Esta posición de seguir aumentando la guerra hasta que un lado alcance la victoria. La primera posición es la posición que curiosamente, y voy a hablar de eso, porque esta es la posición asumida por casi todo el sur global. Y esta posición, yo debo decir que los países del sur global, 145 países quieren condenar la agresión rusa, pero de todos los países del sur global, que son casi 95, quieren condenarlo y los que como Brasil, China, se abstienen, les gustaría cambiar esta posición hacia algo diferente. Y esto es que ellos han asumido tres posiciones desde una mirada de la operación geopolítica. Estas tres posiciones son, uno, ellos se dirigido a una posición de neutralidad, es decir, sea Cuba, Palestina, India, Indonesia, Turquía, Brasil, todos ellos están diciendo que no nos gustaría tener un lado en esta guerra, que somos neutros. Dicha neutralidad es muy diferente del movimiento de no alineación durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué?
porque el movimiento por la no alineación defendía claramente el desarmamento y la no unión a alianzas militares y por la solidaridad contra el colonialismo. Pero esta neutralidad básicamente quiere decir, no vamos a tomar un lado, no queremos involucrarnos en este conflicto, no queremos tomar partido. Muchos en el sur global creen que es un conflicto europeo y no quieren involucrarse. Pero ¿cómo tratar esta neutralidad en un nuevo conflicto que se desarrolla en el Indo-Pacífico, donde la OTAN se expande hacia el Indo-Pacífico? Y puedo darles ejemplos de cómo. La segunda posición operacionalizada del tercer grupo que habló de neutralidad es una posición que se opone a medidas económicas coercitivas, es decir, sanciones. Casi todo el sur global se ha opuesto a las sanciones. ¿Y por qué ellos se oponen a las sanciones? Porque muchos en la izquierda global han dicho que estas sanciones de oposición y esa neutralidad del sur global serían formas de oportunismo, de transacciones, de inmoralidad, pero para el sur global, en los últimos 40, 50 años, casi 75% de los países del mundo y 85% de los del sur global han sufrido sanciones unilaterales de Estados Unidos, incluso un país grande como India. Y tuvieran que doblegarse. Actualmente muchos países sufren con las sanciones. Por lo tanto, el sur global ve a esta oposición a las sanciones como un modo de resistir, de oponerse a la coerción económica hegemónica. Y esta es también una de las razones por qué la economía rusa no fracasó o no colapsó como se esperaba, porque mucho del sur global sigue de muchos modos teniendo relaciones económicas con Rusia y países como Irán, que también sufre sanciones. La tercera posición en este bloque, que bueno, no es bien un bloque, sino el sur global, es la posición que dice que hay un gran compromiso y interés en un sistema internacional multipolar. Lo que quiere decir que creen que llegó el tiempo en que el sistema internacional se vuelva multipolar y por lo tanto tienen espacio de negociación entre grandes partes como no había antes. ¿Y por qué se pediría esto? ¿Habría habido de repente un cambio en el Oriente Medio? ¿Por qué la Arabia Saudí es una aliada de los Estados Unidos y parte del petrodólar? Ahora tiene la capacidad de resistir y decir que van a interaccionar con Rusia, China y vender su aceite precisamente porque están convencidos de la multipolaridad, de que no necesitan los Estados Unidos como un socio de seguridad y que pueden negociar entre ambos lados.
Por lo tanto, todo el sur global ahora está convencido de la multipolaridad. Y mi próximo punto es que esta parte del sur global también interpretan la guerra de modo diferente del occidente. Ellos lo ven como una guerra por proxy, una guerra por procuración, por delegación, y que tras 2014 hubo un golpe falso en que el equilibrio en Ucrania cambió directamente a través de consultores de seguridad nacional estadounidenses como Victoria Nuland. Y cada comunidad diplomática, yo lo he visto en India, por ejemplo, todos tienen grabaciones de lo que pasó en este tiempo, en 2014, que llevó a una guerra civil y que llevó a colapso, que fueron usados para armar a Ucrania. Y la línea roja que Rusia había discutido por 3 décadas. Y el pedido para que Ucrania no fuera parte de la OTAN. No queremos la OTAN a 5 minutos de distancia de Rusia. Y esto no fue respetado. Quizás algunos idealistas crean que hay otra forma de salir de la guerra, pero los geoestrategistas y los países del sur global creen que esta fue una guerra provocada, una guerra por procuración, y hace algunos días que México dijo, paren de enviar guerras y la guerra, paren de enviar armas y la guerra acabará. Brasil y Argentina apoyaron el plan de China, que es un plan muy genérico, pero que defiende lo mismo. India e Indonesia dijeron lo mismo en la última reunión del G20. Ellos sostienen que esta guerra, todo el sur global sostiene la necesidad de negociaciones de paz inmediatas. Ahí mismo el movimiento por la paz, pero desafortunadamente en el occidente hubo un compromiso tan fuerte con la guerra a causa de los medios hegemónicos occidentales y su modo de convertir las opiniones públicas y el modo como el Deep State y los neoconservadores en Estados Unidos, documento tras documento en los últimos 7 o 8 años, han repetidamente dicho que Rusia y China son una amenaza a la hegemonía estadounidense y que es necesario contenerlo y aislarlos a los dos. Claro, en Estados Unidos hay un debate entre los realistas y los neoconservadores. Los realistas como Moshayma o Early Kissinger dicen que es necesario tratar de China y dejar a Rusia, mientras los neoconservadores están listos para una guerra con los dos, lo que tiene el objetivo de hacer daño a Rusia, mientras la élite europea ha prácticamente los seguido, lo que es muy triste. Por lo tanto, mis amigos, me gustaría decir que con frecuencia veo que el foro no toma partido y es importante tener tantas personas para reflexionar, los que creen que es una guerra no provocada, los que piensan que es antiimperialista y los que creen que es una guerra por procuración. Esto necesita acabar, pero creo que todos deberían demandar un cesar fuego inmediato y negociaciones de paz y quizá apoyar algunas de las posiciones tomadas por el sur global. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
Anulada, por tus palabras. Yo quisiera, creo que es importante esto que señalas, ¿no? De hacer un llamado al cese al fuego y señalar que quienes estamos aquí organizando este espacio somos la Asamblea Mundial de Luchas y Resistencias del Foro Social Mundial. Y por supuesto que nos parece fundamental hacer esto que señalas. Y quisiera recordar algunas preguntas que giran en torno a este diálogo estratégico de luchas locales, alianzas globales. Nos interesa que ustedes nos compartan cómo están viendo el mundo hoy, cuál es el papel de los estados nacionales, cómo nos organizamos con los movimientos sociales, cómo pueden ser o cuáles pueden ser las metas a corto y largo plazo y con cuáles estrategias. Creo que por ahí vamos avanzando. Y yo quisiera presentar ahora a Aziz Salmón Fall. Él es miembro del Grupo de Investigación e Iniciativa para la Liberación de África y del Foro del Tercer Mundo. Es coordinador de la campaña internacional Justicia para Sankara y es presidente del Centro Internacionalista CIRFA. Es profesor en la UKAM y en la Universidad McGill, miembro de la Secretaría Ejecutiva DOC de la Internacional Obrera y Popular. Así, Salmón, adelante, te escuchamos. Tienes 10 minutos 12 minutos para compartirnos. Muchísimas gracias. Ok. ¿Se habla en francés, por favor? Sí, puedes hablar en francés. Muchas gracias. Donc, merci beaucoup. Muchas gracias por invitarme a esta importante reunión con estos desafíos que nos reúnen y con este poco tiempo que tenemos para elaborar sobre estos desafíos en el siglo XXI en términos de resiliencia. Yo empecé con una cita de uno de mis camaradas que decía que en nuestra época, cuando manteníamos el poder y la destrucción del poder y económico y militar, los riesgos que Marx denunciaba en su tiempo, que el combate destruye todos los campos que se enfrentan, es real. Y al contrario, también existe una intervención de organizar a los trabajadores en esa época en la internacional. Y creo que en esta época lo que estamos intentando hacer va en ese sentido. Hay diferentes lecturas de nuestro sistema mundial. Yo estoy haciendo una lectura relativamente renovada porque en esa lectura que sería no eurocéntrica para explicar la revolución y también la evolución, que tiene una dialéctica contradictoria. Hay diferentes elementos y neologismos, lo que yo llamo de que no es como un sistema mundo, lo que yo llamo también de supraimperialismo y el transinternacionalismo. Yo creo que en cualquier caso, si las fuerzas progresistas pueden hacer una alianza, es para esa dirección que tenemos que ir. Yo decía desde hace unos 20 años, probablemente algunos de mis camaradas aquí también, que desde la Guerra Fría se puede sustituir con un desequilibrio que es consecuencia de la globalización capitalista, que es precaria, que genera caos. Y a largo plazo, si esta tendencia se mantiene también, habrá muchos daños. Y no aprendemos del pasado, entonces nuestro futuro se configura de una manera violenta. Sin embargo, nuestra sociedad es consciente de estos fenómenos, pero tenemos que cambiar nuestra manera de vivir que amenaza a nuestra vida. Desde hace
muchos años, lo que llamamos de antropoceno, y como ustedes saben, los problemas climáticos que están amenazados, es probable que si lo peor pasa, los ecosistemas van fundirse. Sabemos que el objetivo para el 2015, para no pasar los niveles de temperatura, no es suficiente. Como hemos visto, la vida en los árticos y la destrucción de los corales. Tenemos también una falta de voluntad política, los desperdicios, los conflictos por los recursos, las epidemias, etcétera. Entonces, todo esto resulta en un escenario apocalíptico que es realmente un desarreglo, un malestar generalizado, incluyendo también en los niveles internacionalistas que llegan a la línea de frente. Y están desprovistos de todas las orientaciones normativas y toda sensibilización histórica, por lo que habría una crítica formulada. Es como si fuéramos incapaces de sobrepasar el estado de las cosas existentes e imaginar algo más allá del capitalismo. Y esta asociación de la indignación con todos los objetivos del futuro, de las protestas, de todas las visiones del mundo, de un mundo mejor y de cierta forma algo nuevo en la historia de este sistema. Entonces tenemos que redefinir nuestros aportes sobre este desequilibrio de nuestra especie. Uno de los elementos que ha sido beneficiado ha sido por este malestar, ha sido la pandemia del COVID. Podemos reducir la pandemia, nos ha mostrado cómo es indispensable pagar a las personas y cómo las élites han aprovechado sus privilegios y las economías social y los gastos en el servicio público. Y entonces después del neoliberalismo hemos resistido con un intervencionismo patriótico en todo el mundo, el populismo que también está en todo el mundo, las violencias del Estado han crecido, una violencia cultural que muestra a los estados de salud y como hemos visto, se ha revelado el individualismo y la importancia de rever y reinventar mecanismos de solidaridad. En esos cortos 2 años es lo que hemos pasado. En esta situación, con la retomada de los sistemas políticos, la acentuación del populismo, con estas características racistas y milenaristas, en Europa, en India, en Américas, aquí en África, con el culturalismo religioso y al mismo tiempo con el desempleo y el avance de la tecnología y todo un sector de proletariado y que son más marginalizados y que viven con la sociedad cibernética. Y en este punto el proletariado es un ejército de reserva porque es cada vez más reducido, como precarizado. Y si queremos ver este espacio, es que el acúmulo que estaba parcialmente fundado en la producción, porque inevitablemente hacia la financiación, la destrucción y el control tecnológico. Entonces, tenemos que analizar en un nivel social mundial esta transición hacia la barbarie y hacer todo para reflexionar
Y es ahí que la defensa del común, del internacionalismo, progresismo, y que se vuelva a una emancipación social con la democracia, la igualdad, para vivir en igualdad. Entonces, podríamos explicar por qué la simetría imperialista impide que sobrepasemos estas situaciones, porque realmente hemos visto la globalización con un Estado-nación, con un sistema de fronteras y de territorialidades complejas, con un mercado que decimos autorregulado y con una confusión del mercado que se refiere por naturaleza por la competencia y precisamente definido por los límites y de la competencia de los monopolios, incluyendo a la oligarquía. Entonces, estos conceptos, el capitalismo que existe realmente y lo contrario de lo que es el mercado imaginario. Pero claro que como modos de producción el mercado está integrado, entonces estas tres dimensiones: el mercado del trabajo social, el mercado del capital y el mercado del trabajo. Pero el capitalismo como un sistema mundial que efectivamente está basado en la explotación del mercado, está en muchas dimensiones. Entonces, efectivamente, esta situación de globalización económica, principalmente en el sur global, en donde no podemos salir del desarrollo y al mismo tiempo con contradicciones violentas. Y la construcción de la gobernabilidad que han sido interiorizadas en los estados, hay otros elementos que han sido interiorizados, como la hegemonía, que ha sido individualista, principalmente con el privilegio blanco, individualista, una cultura consumista, cosmopolita y occidentalizada. El ciudadano ahora es un consumidor. Entonces, este es un sistema bastante complejo que ahora no tenemos mucho tiempo para analizar, pero que nos obliga a vivir en contradicción con una sociedad internacional que, como dijimos hace un momento, nos obliga a crear estratégicas para la organización, y hay una nueva forma de hegemonía que es un conflicto. Entonces, son polarizaciones extremadamente estructurales que tenemos que entender. En esta situación compleja, la transformación cualitativa que sugiere el imperialismo es supraimperialismo, que está articulado con los monopolios, por ejemplo, que actualmente, si vemos el mundo que resiste a China, que tiene 55 millones de dólares, puesto que China tiene el monopolio, no va a comprometerse con la globalización financiera, no llegarán. Por eso este trío que intenta minimizar a China, eso podría revigorar al capitalismo. Eso tendría que tener un análisis puntual de cuál es la naturaleza. Entonces, las instancias de los tendremos que hacer rigurosamente combatir a las fuerzas progresistas, porque es una acumulación primitiva que ha existido y que está en esta dimensión que se agrega a esto que he descrito rápidamente y que se agrega esta plutocracia que permite esa mutación. Uno de los autores del sur global que nos muestra bien que hay estos monopolios
el monopolio del dominio de la tecnología, monopolio sobre los recursos naturales, sobre el control de los flujos financieros y sobre el campo de la comunicación. Y este trío que domina la agenda y que llega a financiar las organizaciones no gubernamentales del sur global, lo que es en gran parte de la crisis del Foro Social Mundial. Entonces, la naturaleza del mundo, las riquezas, en donde 1% de las personas más ricas corresponde a las riquezas de esos 2.150 personas que dominan el mundo, que tienen, vemos que es una realidad extremadamente difícil para sobrellevar, pero que podemos enfrentar. Entonces, esta globalización no tiene nada, no va a esperar nada. Entonces, sí podremos a nivel nacional y mundial restaurar los derechos de los pueblos y los elementos que impiden a los servicios públicos, parar el militarismo y la lógica de las guerras nucleares, en la zona de África, de Israel, con los programas de control militar del planeta y poner en la ruta las concepciones liberales y neoliberales que de todas formas están en crisis y acelerar la resistencia frente a esto. Y por eso lo que yo llamo del transinternacionalismo sería la redescubierta de que el internacionalismo en una forma transnacional debería lograr entender que el mundo progresista convergente debería estar a partir de la contradicción antisistémica encarnada por el sur global. Que podamos equilibrar. Y nosotros, en cuanto sur global, para saber que tenemos que alinearnos contra el imperialismo anticapitalista, ser anticapitalistas que está cristalizado en un internacionalismo para la defensa del bien común, la reconquista de la soberanía, formaciones sociales y crear una forma de una 5 internacional y toda una reorganización planetaria con una ética universalista que va a tomar la transición feminista, la transición ecológica y social y redescubrir una urgencia ecológica, el tema de la legalidad, la justicia social, el compromiso y aquí realmente salir del parar con el frenesis de la generación capitalista y con esta juventud que es cada vez más despolitizada. Entonces, retomar para poderse proteger contra el virus del capitalismo a partir del sur global y redescubrir por el internacionalismo. Bueno, aquí algunas palabras de lo que quería compartir con ustedes. Merci Aziz, merci pour cette intervention. Maintenant, on va donner la parole à notre continent. Gracias. Vamos a pasar la palabra a los movimientos sociales, a Leticia Candeano, que es residente del Consejo de Administración de la Asociación Civil Sin Fronteras, que nos hablará un poco sobre cómo podemos organizarnos en cuanto a movimientos sociales para realizar todo lo que
decía Asís, de este alineamiento contra el imperialismo. En el idioma que hablo en México, un saludo para todos y creo que es muy afortunado haberlos escuchado porque yo voy a hablar digamos, en un plano, creo yo que primero desde una geografía distinta, pero también desde una perspectiva, también creo que desde otro lado, y tiene que ver con que yo creo que desde América Latina, pero especialmente lo voy a decir desde México, conozco algunos casos de manera cercana como Brasil, Argentina, Colombia, pero especialmente en el caso de México podemos observar y estamos en una pugna del día a día en términos del debate respecto al neoliberalismo como una narrativa que se ha impuesto en nuestras sociedades desde hace varias décadas. Y en ese sentido, la lucha y el debate continuo en términos de los valores que detenta un modelo respecto a, digamos, impugnarlo y ponerlo en duda y cuestionarlo, bueno, parecen de repente tan ridículos como esta idea que en algún momento se sostuvo de que la riqueza iba a ser para todos, ¿no? Que iba a caer como la lluvia y que en realidad lo que se ha visto es una desigualdad de la que ya hablaban mis colegas o resultados incluso bélicos como lo que se comentaba al inicio. Pero creo que desde esa perspectiva los aprendizajes son muchos y yo desde aquí quiero partir porque primero tenemos un elefante en la sala, como se dice por lo menos en español, y es que está ahí en medio, y es que vivimos una situación planetaria como nunca había ocurrido en nuestras vidas, la vivimos en tiempo real, la compartimos todos y sin embargo parece que no dejó ninguna lección visible, que es la pandemia que pasamos y sobrevivimos todos los aquí presentes. Y por tanto, ese es un primer punto a partir del cual cambian las coordenadas desde donde hay que observar el debate, porque de alguna manera sí nos planetarizamos, sí somos más hoy, incluso esta experiencia de podernos ver a través de la cuestión de distancia, pero virtual, es parte de una experiencia que es de un aprendizaje relativamente nuevo y cambia las formas de lucha completamente. Esto por un lado. Y por el otro, me parece que estamos frente a una revolución silenciosa que no tiene que ver solo con los cambios del poder político concreto, partidista, que sí tenemos en nuestros países, que sí está ocurriendo en el lado de América Latina, esta disputa por arrancarle trozos de poder a los poderes fácticos que en realidad siguen controlando. Parte de lo que nosotros hemos aprendido en México estos últimos años tiene que ver, y lo sabemos todos aquí, que ganar las elecciones no es ganar el poder. Y eso día a día en el cual se va avanzando tiene que ver con, hablaba yo de una revolución silenciosa, en el sentido de todo lo que está ocurriendo en el debate en un segundo nivel, tal vez no de la estructura como se hablaba ahora entre los países, las superpotencias, sino al nivel de las personas. Y al nivel de las personas lo que vemos es que aunque no hay un cambio, por lo menos ya se ha puesto en la mesa del debate público temas como el racismo. No quiere decir que no se hablara de esto antes, pero hay hoy una energía puesta ahí en modificar la desigualdad de trato que es parte de la estructura de nuestras sociedades, aquí diría yo latinoamericanas, ¿no? Porque es parte de lo que vemos en el día a día. También esta desigualdad que tiene que ver con la discriminación de clase, de género, por supuesto, pero también la xenofobia muy desarrollada en términos también de las estructuras legales en nuestros países. Nuestras constituciones y nuestras leyes son el espacio desde el cual se construye la xenofobia. No es solamente una cuestión de emociones, sentimientos, construcciones culturales históricas, no. También nuestras propias constituciones legales dan lugar a este tipo digamos, de legalización, de legitimidad de la distinción de trato, hablaba yo en términos del racismo, pero también de la xenofobia. Y ahí anoto otros elementos que creo que son importantes porque si no los tenemos en el radar, incluso para convocar, se hablaba al principio, al abrir la mesa, de los jóvenes. Y es que tenemos que estar conscientes de que estamos en la gran
revolución demográfica de toda nuestra historia humana. Es decir, estamos en un cambio en el cual la sociedad planetaria, y esto ya no es una cosa de Europa o incluso de Estados Unidos, Canadá, esto, ¿no? Que fue por mucho tiempo los países donde el cambio, la transición demográfica se aceleró en las últimas décadas y que entonces se veía como una distancia muy grande entre los países que tenían una natalidad y un vigor en términos de la movilidad demográfica, y hoy por hoy ese patrón está cambiando de manera diferente, por supuesto, a distintos ritmos, pero de manera contundente en todo el mundo. Pero la paradoja es que estamos frente a un escenario en el cual, pues al mismo tiempo, tenemos una situación de haber llegado a las 8,000 millones de personas que habitamos este planeta en este periodo de los últimos meses. Entonces, ¿cuál es la paradoja o dónde vienen las potencialidades, las posibilidades que tenemos? Pues en reconocer y abrirnos. Por eso hablaba yo de una revolución silenciosa que no es solo del poder político. Por supuesto que pasa por ahí, por supuesto, pero también pasa por el hecho mismo de empezar a entender que las naciones son ya insuficientes para pensarnos como entidades. Porque ser nacional de un país también tiene una fragilidad enorme, como lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los descendientes de haitianos en República Dominicana, o como lo hemos visto en el caso de Nicaragua, donde fueron capaces de quitarle la nacionalidad a algunos, o el mismo Brexit, que de un año al otro quitó la condición de miembro activo de una sociedad a millones de personas que se sentían totalmente parte de esa sociedad. Entonces, el dato importante aquí tiene que ver justamente con que me parece que estamos tocando estructuras que mucho tiempo creímos, y lo hablo más, les decía yo, a un segundo nivel, no de la superestructura, las potencias, los poderosos, no, la vida de la gente, porque ahora lo que estamos constatando es cómo, al final de cuentas, los reacomodos de estos cambios políticos fuertes, contundentes, de esa narrativa, en términos de cómo repensar, digamos, un bien público, un bien común, beneficios para todos, pasan por una resistencia feroz de quienes se oponen a eso. Y esa resistencia feroz también busca el poder. Y entonces, ¿cómo construir? Y me parece que ahí es donde estamos muchos en el día a día. El punto en el cual, por ejemplo, seguir hablando en términos abstractos, voy a decir un tema que es muy polémico, pero no me importa, del cambio climático. Por supuesto que está ahí, lo estamos viendo hoy mismo yo les hablo desde México con un calor que es insólito para esta temporada, pero el detalle está en quedarse en esa narrativa y seguir repitiéndola cuando hay detrás de eso devastación, extractivismo, desplazamiento y una serie de condiciones que tienen que ver con el capital y con esta lucha profunda que se libra en términos del día a día y otra vez desde el poder, pero también soportando a quién va a estar en el poder. Y otro aprendizaje que creo que desde América Latina tenemos que compartir, o yo lo comparto desde México, pero creo que esto nos ha unido más que nunca, decía yo, esto de la nación como una entidad que de repente queda corta, porque la realidad es que se es de más de una nación, se aspira a poder tener esa movilidad como un bien público del tiempo que vivimos, pero también el otro punto es cómo los poderes fácticos no tienen nacionalidad. Digo, sería una idea tan marxista que suena obvia, pero la realidad es que lo estamos constatando como nunca. Es decir, el tema mismo de la apropiación de las riquezas naturales de nuestros subsuelos, si quieren ustedes nacionales, pero que pasan por la territorialidad. Nosotros en el caso de México tenemos una frontera con el país más rico del planeta, la hegemonía mundial que es Estados Unidos, y por el otro con los países diversos, muy complejos cada uno de esta parte llamada Centroamérica. Y al mismo tiempo, ahí compartimos esta riqueza, pero también la devastación y el desplazamiento forzado por violencia que tiene que ver con esto.
por un lado. Y la otra, les decía yo que es un nivel tal vez más sutil, más complejo, pero a veces parece una caricatura, es una calca ridícula y es la construcción de una narrativa que golpea permanentemente desde los medios de comunicación corporativos. Esto pasa en México, esto pasa en Colombia, esto pasa en Brasil, esto pasa en Argentina, el país que me digan, vamos palomeando. Y el detalle con esto es que nos obliga a una reflexión en la cual salir de esta lógica en la cual las pugnas de los poderes locales, de los gobiernos, de quién va a tener un cargo público hoy, quién lo va a tener mañana, nos obliga a entender que esa narrativa y esa construcción de un discurso de la derecha que lo ha usurpado y sigue siendo el mantra, sigue siendo el discurso hegemónico en el sentido de que logró captar mucho del imaginario público mundial y también permite entender cómo se puede, digamos, acabar justificando. Doy un ejemplo. En Francia fuimos testigos, el mundo entero, de una resistencia de los trabajadores franceses contra la idea de apropiación del tiempo como el mayor bien que tiene un ser humano, la apropiación del tiempo en términos de la idea de la jubilación en cierta edad. Y al final, un decreto presidencial decidió esa pugna y se acabó. Por tanto, ahí hay una cuestión donde cómo los medios de comunicación, simplemente como un brazo, no los únicos, pero muy potentes, muy repetidos y casi visto desde México es fascinante, porque uno escucha esta retórica, esta narrativa en otros países similares al nuestro y es idéntica, donde hay racismo, hay clasismo, hay descalificación, pero sobre todo hay una idea permanente de, digamos, de mantener el discurso y los valores, más que el discurso, los valores que trajo consigo esta idea del neoliberalismo en su última etapa, ¿no? En su etapa que está ahí, pero está, digamos, peleando por mantenerse. Y voy a mencionar un último punto que para mí también es fundamental porque creo que es la narrativa en un segundo nivel donde, por supuesto, como al inicio, ¿no? Lo presentaba Anurada, esta cosa, bueno, la guerra que nos provoca a todos y nos hace reaccionar también desde los lugares desde donde hablamos. Pero el tema de la justicia, y no hablo de la justicia como un ideal, hablo de la exigencia de la justicia cotidiana. Y lo que vemos en países como México, pero no miento si puedo extenderlo a América Latina, pero desafortunadamente creo que México se lleva la peor parte, es el nivel de impunidad que la propia legalidad de países como México justifica. Es decir, está por encima toda la cuestión del documento, la norma, qué dice un apartado, por encima del derecho de las personas. Se los menciono para horrorizarlos. El nivel de impunidad en México es del 96%. Personas que no encuentran una solución a su situación inmediata o, por ejemplo, personas que están detenidas, presas y que no pueden tener siquiera, no están condenadas todavía, pero están detenidas por años. Alguien podría decir, bueno, pero hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio de presidente, hay un nuevo escenario abierto, progresista, de gran golpeteo cotidiano, pero los poderes fácticos, como el poder judicial, en el caso yo hablo de México, pero insisto, no miento si esto es repetido en la realidad postcolonial de un continente como América Latina, en este caso América Latina, pues, en el cual esta fricción y este control y este poder desde el mantra de la justicia está en el día a día de esta pelea, les decía yo, no solo por el poder, sino también por realmente modificar la narrativa. Y cierro con una cosa que me parece importante. Creo que de los grandes aprendizajes tienen que ver con cualquier lucha por cualquier elemento
más allá de que somos naciones y nuestra lógica y nuestra identidad tiene una parte lúdica y completamente gozosa que es la nacionalidad, al mismo tiempo no puede ya ser nacional ni solamente regional. Tiene que ser transnacional, porque el problema que hoy pasa a un joven, hablaba yo de la demografía, en México, en Brasil, en la India, en Estados Unidos, en Canadá, va a tener, bueno, hablo un joven para convocar, pero en realidad nos pasa también a nosotros, tiene una capacidad digamos, de réplica casi idéntica, porque estamos viviendo mucho, claro, con diferencias, con capacidades de acceso también diferenciados, pero en general es algo que se replica en la mayor parte de los países del planeta, aún con estas diferencias. Y por tanto, me parece que poner en la picota, ahí, en la guillotina, el hecho que ha permitido un control muy fuerte, que es cerrarnos a nuestra lógica nacional, no ha permitido realmente, aunque suena lindo ¿no? Pero una conexión planetaria que sí tuvo el discurso que nos dio el COVID un pequeño tiempo, ¿no? Esa idea romántica de que el planeta estaba en descanso y que íbamos a cambiar y tal vez seremos distintos y somos aparentemente los mismos, pero con más desigualdad, más pobreza en algunos casos, pero también con más ferocidad y ánimo para pelear por un mundo distinto al que se ha construido por décadas. Entonces, yo simplemente quiero dejar eso ahí y decir que sí, no hay, digamos, capacidad de ver cualquier movilización, cualquier cambio, sin incorporar también el que somos ya más allá de nuestras naciones, y ahí el tema de la movilidad de las personas. Aquí yo veo gente que seguramente puede hablar desde una nación que no es en la cual creció y por tanto le da esa capacidad de conectarse de una manera más, decía yo, planetaria, pero a veces creo que es un poco más galáctica inclusive. Entonces, por ahí llevaría yo mi propuesta, que lo pensemos más así y no solo en función de los grandes debates que por supuesto nos tienen que convocar porque son la sobrevivencia del planeta, pero que no sean solo un discurso. Si no hay un cambio de leyes en términos del acceso a los derechos, por ejemplo, simplemente a la nacionalidad, que la migración provoca muchas cuestiones de desigualdad en este tema, bueno, simplemente seguimos repitiendo los mismos errores que hemos jalado durante tanto tiempo. Y no importa quién gobierne, ahí sí que eso sigue en nuestras legislaciones. Bueno, ahí lo dejo para abrir debates con ustedes. Muchísimas gracias, Leticia. Sin duda muy importante esto que señalas y que tiene que ver con esta trascendencia de las fronteras, ¿no? Las fronteras para quién y desde dónde. Bueno, y más todo el debate que nos has compartido. Lindo, bueno para la reflexión que tenemos ahora. Bueno, quiero presentarles ahora a Juan Carlos Monedero. Todo el mundo le conoce. Él es politólogo, político, profesor de español y también es el exsecretario del Proceso Constituyente y Programa de Podemos y colabora en diversos medios de comunicación. Juan Carlos, adelante, tienes entre 10, 12 minutos para compartirnos tu palabra. Si abres tu micrófono. Creo que se nos fue, no lo veo. Nos dijo que tenía problemas de internet. Bueno, esperemos que se una. No lo veo en la sala. Bueno, así presenta a Agnes y vamos a esperar si regresa Juan Carlos. Oui, donc on donnera la parole. Sí, vamos a pasar la palabra a Agnes Guy, que es investigadora en la Universidad de Göteborg y miembro fundadora del Solidarity Economy Center en Budapest. ¿Está con nosotros? Yo creo que sí.
Sí, ahí la veo. Yes, I am here. Oui. Sí, ahí está. À vous la parole, So how much Agnès. time do I Dans 10 have? minutes. Entonces, te paso la palabra, Agnes, 10 minutos. Can I share a presentation? Come in. Hello? Je Yes. pense que Rossi, elle a la main, elle peut vous donner la possibilité de partage d'écran. Sí, creo que Rosy tiene el host. Ella puede pasarte, darte esa posibilidad. Oui. Now you can see it. Okay, sorry Oui. for being so problematic with entering. I wanted to speak a bit about how I see the context of the present crisis and how I see potential ways for movements. So maybe many of you know this graph. It is how Vocês sabem sobre esse gráfico? Olá. Shall I go? A ver si ahora sí. Perdón, perdón. It's okay. Yeah. So this is a graph from Giovanni Arrighi. Este gráfico es de la Escuela de los Sistemas Mundo, en que se reflexionaba sobre el capitalismo como un sistema global que se desarrolla a lo largo de la historia e identificaban periodos históricos y ciclos históricos como los holandeses, los británicos y que eran nombrados de acuerdo con la hegemonía, pero no tratan del Imperio Británico o de Estados Unidos, sino de la organización de la política y de la economía mundial en los ciclos. Y este gráfico trata de la acumulación durante los ciclos. La primera parte es continua y trata de la primera parte del ciclo en que típicamente después de un tiempo de guerra hay una nueva etapa de expansión material, nueva ruta de comercio, nuevos caminos comerciales, financieros para viabilizar la expansión. Y esta expansión es muy provechosa y las ganancias se reinvierten y es un momento muy bondadoso. Y lo mismo, y este sistema puede caducar y llegar a un límite para reproducirse y reinversionar las ganancias. Y así el sistema entra en una etapa de crisis, como hizo la nuestra tras los 70s, y lo vemos. Y así vemos la llegada del dinero a los mercados financieros en vez de la economía real, que es lo que pasó en los 80s, los 90s. Y en la economía real tenemos cortes de costes, una participación más baja del trabajo en los ingresos y las cadenas globales de industriales contratan más contratistas, trabajan por un tiempo. Y si usted está sentado en Wall Street durante la era Clinton, las cosas parecían mejorarse. Y esto se llamaba la Belle Époque de la fase de crisis. Pero esta etapa no dura para siempre. Y tenemos, por lo tanto, la última parte de la crisis que llaman de caos sistémico. Y en esta etapa final, el sistema deja de funcionar tan bien y los lobbies capitalistas y los estados se vuelven más proteccionistas y hay olas más monitoreadas para compensar las pérdidas de lucratividad. Y la etapa de caos alcanza una etapa en que la gran infraestructura que sostiene el sistema capitalista mundial empieza a romperse. Hasta ahora esta etapa siempre llevó a guerras en la escala del sistema, lo que permitió
la destrucción de las capacidades y la reorganización de los poderes y al final el advento de un nuevo poder económico global y un nuevo sistema de expansión material con el dinero que se acumuló en el mercado financiero, que puede ser otra vez inversionado en la expansión material. Y claro, no sabemos dónde será posible reempezarlo ahora, pero estamos en el momento de crisis sistémica tardía llevando al caos sistémico, que es el momento en que estamos, en el que la idea de cambiar la dirección de la economía global y la producción del caos sistémico aparece como un reto. Y no quiero hablar sobre esta parte tan profundamente para ahorrar el tiempo, porque sé que estamos retrasados a mi causa también. Pero me gustaría hablar un poco sobre cómo lugares como mi región en Europa Oriental o el sur global y sus regímenes han vivido en esta historia durante la primera parte de la expansión material. Estamos intentando hacer la sustitución de las importaciones y la industrialización, pero también nos acercábamos de la caducación de las capacidades y entramos en deuda en los 70 y todo vuelve muy caro porque se aumentan las ganancias del dólar en el inicio de los 80 y como compensación por el arreglo de estas crisis de deuda, tenemos los ajustes estructurales que son una respuesta global. Para nosotros esto implicó la desindustrialización al mismo tiempo. Y esto, como decía yo, claro, hubo la reindustrialización parcial en algunos lugares, en algunas etapas de la cadena de valor, pero hubo también mucha externalización y subcontratación en el periodo de crisis concentrado en China. Y el gran cambio de las últimas décadas es que China a poco mejorando su nivel tecnológico, mientras en el inicio tenía sentido, por ejemplo, que los Estados Unidos subcontrataran en China, ahora ya no tiene tanto sentido porque ahora con el avance tecnológico, los Estados Unidos tienen dificultades para mantener su posición hegemónica, lo que cambia su estrategia capitalista. Y tras 2008 hubo un gran impulso económico en China a causa de todo, todo el dinero que han acumulado por exportar al mundo entero en los años anteriores. Y claro, esto fue también beneficiado por cooperaciones, pero también por avances tecnológicos. Y vemos los grupos de lobby que intentan impulsar políticas industriales y son contrarios a mantener el laissez-faire neoliberal. Y por lo tanto, básicamente querían que el Estado ayudara al gran capital local a mantener sus posiciones. Y ahora, esta es la política del Occidente. Y en el comercio exterior, esto se asocia a la desconexión que se intenta a impulsar los socios comerciales a acoplarse, a intercambiando productos con China y Rusia, pero esto implica un aumento de la militarización de la política industrial y es a la industria militar donde van las inversiones y vemos también la militarización del comercio exterior. Y con respecto a la guerra en Ucrania, hay otra desacoplamiento que ocurre. Para muchos países en posiciones de dependencia de conexiones occidentales y con China y Rusia,
hay un discurso cada vez más común sobre no alineación o no alineación estratégica, porque es imposible mantener la economía nacional y hacer un desacoplamiento. Pero diferentemente de Bandung y de la tradición de Bandung, aquí no hay anticapitalismo. Esto me parece más algo que tiene que ver con una tercera posición de grupos de capital y estados capitalistas de tercera posición que intentan mantener sus posiciones en la crisis, lo que quiere decir intentar mantener una tendencia de proteccionismo y militarización. Y en estas condiciones, la transición verde debería ocurrir y está ocurriendo, pero está ocurriendo según las condiciones y los grupos de poder que están activos en estas situaciones, como Daniela Gabor siempre sostiene, las transiciones verdes suelen ocurrir por el de-risking del capital. Y hay un argumento positivo para eso, que no hay capital público suficiente comparado al volumen de cambios necesarios. Pero el contraargumento es, uno, mientras hay de hecho inversiones verdes a causa del apoyo estatal, el mismo capital privado también se inversiona en inversiones fósiles y las inversiones fósiles se aceleran más que las inversiones verdes. El segundo contraargumento que se suele usar es que la transición verde no se puede planificar. O sea, las subvenciones suelen ir a la producción de coches eléctricos mientras los sistemas de transmisión no se actualizan y no se sabe cómo los coches eléctricos serán operacionales. Y el cuarto es que, como sabemos de otras regiones, hay mucha inversión de capital verde en emprendimientos extractivos. Es una dirección. Y el tercer contraargumento es la nueva crisis de la deuda global. Una nueva ola global porque se aumentó los dólares y hay una nueva ola de ajustes estructurales propuestos a causa de eso, y estos ajustes estructurales y paquetes de transición verde se parecen a privatizaciones obligatorias y paquetes de extractivismo. Por lo tanto, respecto a lo que se puede hacer, la idea más importante de política estatal durante los últimos 10 años ha sido el Green New Deal, que tiene la idea de crear inversión pública en infraestructura pública y transición y control público de cómo ocurre la transición. Esto debería llevar a de empleos decentes, de empleos dignos que llevarían a votos para sostener estas políticas. Y puede haber muchas críticas contra este concepto y por qué él no funcionaría, pero el principal motivo por qué no funcionaría es que no podría ser mantenido porque hasta cruzar las salas de lobby en que el real poder social del capital regula, hasta convertirse en políticas, se convertirían también en políticas de de-risking de capital de riesgo, como vemos en Europa hoy día. Y con respecto a lo que dicen los sindicatos sobre eso durante esta década, estaban hablando de transición justa y la idea era que íbamos a movilizar, olvidar empleos verdes y sería como solía ser en la democracia social en un escenario entre el capital verde y los empleos decentes. Pero esto parece ser imposible de alcanzar porque vemos que el crecimiento verde ocurre tras el de-risking público de capital privado y las condiciones de corte de costes. En la mayoría de la economía verde,
los derechos de los trabajadores son peores que en otros lugares, y lo vemos también en las inversiones apoyadas por el Estado que siguen la misma tendencia. Me gustaría nomás destacar esta otra dirección que los sindicatos y las alianzas globales, Trade Unions for Energy Democracy, también han trabajado por más de una década, la llaman la diferencia de la transición justa, llamándola poder social, y sostienen que la crisis climática debería dar un nuevo rol a los movimientos de los sindicatos, y la idea es que los sindicatos de sus movimientos deberían tener un rol o estar en un lugar en que la mayoría de las personas que sufren las consecuencias de la economía fósil, pero también dependen de la economía fósil, puedan organizarse dentro de las formas existentes en la economía y puedan ganar algún poder de negociación económica real. Y ahí, precisamente, estas personas podrían abordar la escala estructural en que la crisis nos alcanza, no solo en el sentido de que los trabajadores son muchos, pero también que los trabajadores de los sectores tienen todo el conocimiento técnico sobre cómo transformar los sectores. Y también dicen luego cómo hacerlo. Y dicen que este tipo de ambiente de trabajo y de organización debe ser combinada a capacidad, a la capacitación reproductiva, o sea, aumentar nuestra capacidad reproductiva con control de comunidades, como era en la transición de largo plazo de las colaboraciones de los sindicatos y movimientos sociales. Y esto es lo que me gustaría decir. Tengo aquí algunas menciones a texto de los movimientos para darles una impresión de el modo como hablan. Muchas gracias, Agnes. ¿Has terminado? Ok. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Aquí sorteando los bloqueos, porque estamos bloqueados. Algunas personas no han podido entrar, otras han tenido que usar otros canales para entrar. Y bueno, muchas gracias. Hay algunas, creo que lamentablemente no logró reconectarse Juan Carlos Monedero. Lo lamentamos mucho, esperamos que la próxima vez él pueda estar. El tiempo también va corriendo, como ustedes saben, y el tiempo aquí virtual también es tiempo valioso. Le queremos pedir a Norma que nos comparta, por aquí han estado pasando algunas preguntas en el chat, y si nos las comparte brevemente para después darle 3 minutos a cada uno de ustedes, que hagan una reflexión de cierre. Entonces, Norma, dime si está preparando ahí está sacando las notas que ella. Bueno, también decirles que la transmisión la estamos haciendo en el Facebook de la Asamblea Mundial de Luchas y Resistencias, la cual también hubo un bloqueo también, tuvimos que volver a pasar el video. Afortunadamente tenemos una transmisión corrida y logramos salvar. Tenemos la grabación aquí y tenemos otra grabación en oculto, entonces esperamos lograr que se salve la mayor parte de lo que se ha conversado hoy. Norma, ¿estás lista? Adelante, abre tu micrófono, por favor, y hablemos pausado, recordemos. Es cierto. Sí, en nuestro grupo de la Asamblea hemos estado debatiendo y tratando, digamos, de escuchar todas estas voces que nos llegaban, y tuvimos, digamos, tratamos de sintetizar algunas preguntas que nos parecían importantes, ver si tanto los expositores como los oyentes pudieran aportar, ¿no? Lo primero que pensábamos era si ven, digamos, que
existen algunas, o sea, si ven tendencias o signos de que hay, digamos, formas predominantes de articulación hoy entre los movimientos sociales. Algunos plantean que las alianzas geopolíticas están virando hacia lo global, ¿no? Y otros, en cambio, plantean de que estarían estas alianzas digamos, o articulación entre los movimientos, teniendo mucho más que ver con lo local y estratégicamente con alianzas coyunturales, es decir, en determinado momento y luego se desarman. Entonces, bueno, esta sería una idea de qué está pasando en las distintas regiones respecto a esto. O sea, la idea también es si está apareciendo signos de mayores redes de solidaridad a nivel social o, en cambio, de bloques que están intentando estructurarse más. La segunda idea o pregunta que tenemos es cuál es la relación creciente, entendida en términos de confianza o desconfianza, de los movimientos sociales con los intelectuales, los partidos políticos, los sindicatos, las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales. Es decir, con las organizaciones y las instituciones que de algún modo fueron centrales en las décadas pasadas. Y por último, si aparecen en el horizonte algunas luchas transversales a los conflictos locales, socioeconómicos y territoriales que faciliten acciones globales desde distintas regiones. Por ejemplo, es decir, como estos que están apareciendo, está apareciendo fuertemente de la fuerza de la economía social, del buen vivir, de estados plurales descentralizados, de gestión comunitaria de las instituciones, es decir, estas nuevas formas que empiezan a aparecer, es decir, que ya estaban, pero que empiezan a aparecer con mayor visibilidad en este momento de crisis global. Muy bien, entonces invitamos a quien quiera tomar la palabra. Son muchas reflexiones, no tienen que Sí. responder todos, son 3 minutos claro. solamente. Sí, sí. Entonces, no sé si empezamos con Anurada. Well, I have not been part of your earlier discussions, but I've gained a lot from this, and I really agree. Mesmo fazendo parte mais cedo das discussões, eu concordo. Solo tenemos portugués por ahora, queridos. Si escuchamos sí, adelante. So, I think I share this. Eu acredito que eu compartilho dessa perspectiva de todas as pessoas, as palestrantes, os palestrantes, sobre a transição da economia. Appreciate what Norma just said. Eu concordo com o que a Norma falou sobre a conexão com os movimentos sociais. E eu penso que sem isso, não é possível fazer a transição, a transformação. Porque as possibilidades de uma nova conjuntura, é preciso que essas opressões que vêm junto com isso tudo, com essa transição, sejam retiradas com os movimentos sociais, por exemplo. Não é possível um movimento de paz So I think the World Social climático junto. O fórum tem um papel muito importante de trazer tudo isso junto. Trazer essas novas ideias e ligar essas novas ideias também, movimentos sociais, intelectuais, uniões sociais, pessoas que fazem políticas públicas. Muito obrigada. Muchas gracias.
Muito obrigado. ¿Querías, Asís? Assis, por favor. Oui, d'un point de vue relativement différent. Ici, vous savez, en Afrique, ici en tout cas en Afrique, on a deux En préoccupations. África tenemos dos preocupaciones. Hay que reaccionar al Estado de una perspectiva panafricanista. En el Magreb, la globalización agrícola para esta sociedad, el consumo en masas para la satisfacción de las necesidades esenciales. Se necesita garantizar eso. Tenemos la cuestión de la nacionalización de nuestros recursos desde una perspectiva patriótica y ecológica. También la industrialización. Para nosotros no tenemos oportunidad de participar en esto, en este punto. Cuando hablamos de agricultura, también hablamos de la integración en el sur global, cómo utilizar manuales, tecnologías, cómo podemos tener nuestros propios ideas para el África Central o también la cuestión de la seguridad, el armamento continental, así como la llegada de los rusos de China, son temas muy fundamentales que tienen que ver con el sur global, la cooperación tricontinental contra la especulación, el capitalismo, contra la impunidad, es decir, también sobre la cuestión de la deuda, reflexionar sobre la deuda, obtener el famoso 7% de la cooperación internacional, que no ha sido todavía arreglado en ese sentido, entonces es muy fundamental. La cuestión del feminismo, la emancipación de las mujeres, y digo, hay muchas cosas. También se necesita repolitizar democráticamente nuestras masas, que están desgraciadamente despolitizadas y con mucha información en los medios sociales, mucho levantamiento del populismo religioso, de la extrema derecha, de iglesias fundamentalistas, el Islam, son problemas verdaderamente serios. El comportamiento consumista de las personas ricas que las personas quieren imitar a causa de esta alienación. Esta pone en juego el comportamiento cívico, el ecologismo. Es necesario comprender los valores, el llamado de Bamako para dinamizar el nuevo Fórum Social Mundial de este siglo, que en nuestros días el espíritu progresista nos gustaría tener un mundo humanista, policéntrico, que preserve y que luche el bien común y en donde exista un desarrollo sustentable. Muchas gracias, Asís. Paso la palabra a Leticia. Sí, después le vamos a dar la palabra. Gracias. Le doy la palabra a Leo. ¿Me escuchan? Hablaré en inglés. Gallery of thoughts, which I find if we put them together like a puzzle from the como quebra-cabeça de política, economia, ecologia. Todos esses pensamentos são muito interessantes e trazem muitas contribuições. Eu me pergunto e pergunto a Letícia, qual é o instrumento que essa mudança
que essa transição, esse nacionalismo, o Estado que você apontou, o que é necessário nisso? Nessa minha ideia para isso, que eu gostaria de trazer aqui, para o Fórum Social Mundial também, é um novo tipo de constitucionalismo, de forma a trazer mudanças na relação do sistema e de qualquer outra coisa que você apontou. Isso precisa ter uma forma que quebra a nação-estado, tradição, esse conceito de nação-estado que existe. Essa forma que se abrir y después llegar a lo que Norma mencionó para abrirse hacia los dos lados, hacia las dos direcciones, a través del nivel global, así como el nivel local. Pero para poder lograr esta fuerza, se necesita un cambio real y profundo de la Constitución. Porque si tenemos solamente este sistema del Parlamento, representantes, etcétera, no van a lograr llegar al punto en el que puedan constituir, digamos, una alternativa, una fuerza alternativa. Y la última cosa que quería mencionar en esta excelente exposición sobre la economía, tiene que haber una separación entre economía y políticas, en el sentido que los que no son económicos, los que no son economistas dirijan el sistema, pero a nivel político es una fuerza en su propio derecho. Y nosotros, como el Fórum Social Mundial, contribuimos quizás no en hacer los cambios, pero en promover lo que se ha dicho a través de las alianzas y de la verdadera fuerza constitutiva, que tiene un objetivo muy preciso, en el que podamos pensar. Pero definitivamente podemos comenzar con la reforma del concepto de Estado-Nación. Muchas gracias. Merci. Bueno, yo creo que ese es el debate y gracias por el comentario, Leo, porque yo creo que estamos en ese momento de tensión y yo mencioné el tema de la pandemia porque es exactamente una experiencia que es un referente para todos en un tiempo idéntico, ¿no? Y que en ese sentido tendríamos como que no dejarlo como experiencia, porque evidentemente las luchas acaban siendo muy locales, aunque sean vistas por millones de personas. O sea, yo mencioné el ejemplo de Francia, lo acompañamos mediáticamente, le dimos seguimiento a lo largo de semanas, ¿no? El planeta, vamos. Y sin embargo, al final el resultado es completamente local, como tú dices, donde se impone la lucha de poder que está ahí y se acabó. ¿Qué podría haber pasado si hubiera habido una réplica en otros lugares? Pero incluso y sobre todo, ¿qué hubiera pasado si se hubiera entendido más y mejor qué está detrás de esa lucha en términos del sentido mismo de la vida, vamos? Es que esa es la parte que a mí no, que no lo logramos traducir, digo, no ustedes, no yo, todos juntos. Y ahí es donde creo que hay que trabajar en algo que es más fino, que es esa narrativa, porque si no, la lucha internacional queda eso, como suma de delegaciones, ¿no? Y al final, lo transversal es por lo que se lucha, por lo que se considera que hay que modificar reconociendo las desigualdades, los momentos distintos, pero yo agrego un dato, y por eso mencioné el tema de la demografía,
porque sí tenemos que entender que el cambio demográfico que estamos viviendo nosotros en una edad ya más avanzada, pero que es justo que se ubica en lo que serán las próximas décadas, es muy fuerte. Es muy fuerte y eso no necesariamente lleva a una internacionalización, si no aportamos en provocarla, vamos, ese sería mi punto. Y estoy convencida que los estados nacionales están totalmente rebasados en un sentido como referencia única, sin que, esa es la paradoja, sin que pueda descartarse el hecho de que somos profundamente locales, vamos, profundamente locales hasta del propio barrio donde uno habita. Pero esa paradoja está ahí y yo la traduzco mucho más en los derechos. El hecho mismo de que yo trabajo más temas de migración, Leo, y el hecho mismo de que las personas no accedan a una posibilidad digna, ya no solo de movilidad, sino de integración, de inserción, es tremenda. Una persona no puede aspirar a ser reconocida su educación en otro país si no es con muchísimos sacrificios, porque ningún estado nacional del mundo, y fíjate, yo creo que el más abierto en muchas de estas cosas es Estados Unidos, pero nuestros países, perfil México, no reconoce, incluso desprecia la educación de otros países. Si son europeos, no, si son, no, o sea, ahí está. Entonces yo digo, no es una cosa abstracta, es muy concreto. Bueno, hay abstracción, claro, pero hay una parte donde hay cosas muy concretas que podrían dirigir, ¿cierto? Por lo menos hacer comprensible este debate. Por ahí estoy pensando. Merci, Laetitia. Je donne la parole à Agnès. Gracias, Leticia. Le paso la palabra a Agnes, pero antes me gustaría agradecer de nuevo a nuestros intérpretes que facilitan este encuentro. Agnes. Agnès. C'est à vous la parole. Agnes, la palabra, te paso la palabra. But unfortunately, I missed most of the Sí, presentations. aquí estoy, pero desgraciadamente me perdí varias presentaciones, entonces necesitaría tiempo para poder escucharlas. Donc, pour conclure, je redonne encore une fois la parole comme au début. Bueno, para terminar, le paso la palabra de nuevo a nuestra camarada Francine, que va a hacer un resumen de lo que hemos mencionado en este encuentro. Gracias, Francine. Impossible to give a summary because that would be Es imposible hacer un resumen porque sería demasiado difícil. Creo que necesitamos escuchar una y otra vez la grabación de este webinar porque hay muchas cosas importantes que se han dicho sobre las cuales necesitamos reflexionar. Entonces, estoy segura que necesitaremos trabajar después en algunas cosas de las que voy a mencionar y que necesitamos mencionar. En el primer lugar, pensar en una perspectiva global, con diferentes acentos, con diferentes preocupaciones. Tengo dos puntos principales. El primero es la guerra en Europa, con el riesgo de una tercera guerra nuclear y el sistema económico mundial que ha cambiado, muchos cambios en el sector financiero, pero que deberíamos tomar en cuenta. La crisis que existe debido a este sistema económico, se ha dicho una y otra vez, es exhaustivo. Hay muchas ideas que se han lanzado sobre lo que podemos hacer, acerca de lo que podemos promocionar también, promover. Creo que debemos de tomar en cuenta, evidentemente, la perspectiva global que hemos recibido, las cuales nos permitirán de
ir más allá de las preocupaciones locales sobre las cuales generalmente trabajamos. ¿Cuáles son las ideas que han sido muy bienvenidas? Es la idea de que necesitamos unir los esfuerzos globales con los esfuerzos locales, y los cuales serían instrumentos o una de las herramientas que necesitamos usar son los sentimientos locales de injusticia que se han utilizado para politizar a las personas, para realmente ir a un nivel nacional más alto y más rico de un esfuerzo global. Creo que eso es una de las responsabilidades del Foro Social Mundial. Creo que eso es un punto en el que podemos trabajar. Deberemos trabajar también, ya se ha mencionado, en otro tipo de internacionalismo, interimperialismo, otro tipo de no alineación. Y también me gustó mucho la idea de estas revoluciones que están teniendo lugar, debido a que muchas cosas están cambiando, revoluciones silenciosas que están cambiando muchas cosas. Los bienes globales, los derechos globales. Creo que eso es un punto central para los cambios, para poder cambiar el cambio, para poder lograr un cambio mundial o de esas dimensiones. Necesitamos trabajar en la comunicación, en los medios. Me gustó mucho la idea de los sindicatos o las uniones de los cambios sociales. Es una fuente de inspiración de los movimientos sociales, cómo estructurarlos a través de sindicatos, porque necesitamos trabajar en la construcción del poder social. Una de las herramientas más importantes para el Fórum Social Mundial y para esta asamblea, porque bueno, eso es una de las razones por las que existimos, es que debemos conectar todos los movimientos diferentes, todos los diferentes sectores, todas las preocupaciones, para que de esta forma podemos trabajar en ideas que verdaderamente puedan ser compartidas. Estas preocupaciones que compartimos, respetando obviamente toda la diversidad, pero tenemos preocupaciones en común y objetivos en común. Y todo lo que ha sido mencionado aquí, y de nuevo, tendremos que escuchar 2 o 3 veces a las grabaciones de este webinar para que podamos aprender mucho y podamos hacer un programa muy bonito. Pero nuevamente, este diálogo es el comienzo de un proceso y esperamos poder continuar con este proceso. Esperamos poder contar con sus contribuciones en el futuro, ya que es una fuente de inspiración para todo el trabajo que hacemos. Así es que nuevamente, muchísimas gracias a todos. Oui, Germaine, je te donne la parole dans 1 minute ou bien 1 minute et demie. S'il y a quelque chose de Le paso très la palabra a Germán. parce que nos interprètes doivent nous quitter. Gracias. Ya sé que estas son palabras de despedida, pero no quería dejar pasar la oportunidad para dar un agradecimiento, ¿sí?, a la Asamblea Mundial de Luchas y Resistencias del Foro Social Mundial. Les cuento porque recientemente he sido invitado y estoy muy conforme. Este evento realmente ha marcado un especial momento y yo quiero, en primer lugar, me siento muy a gusto dentro de la asamblea y su dinámica. Quiero entender también, y por eso me acerqué, yo participo del Foro Social Panamazónico y desde allí me siento incluido en el movimiento FOSPA, en el movimiento del Foro Social Mundial de manera general, ¿sí? Y en un momento de la preparación yo sugerí que pudiéramos presentar un mensaje en la lógica de que esto es un proceso que nos lleve de acá a Nepal y de Nepal a, ¿sí?, pudiendo hacer Foro Social Mundial
en los lugares donde se está desarrollando las luchas y las resistencias. Entonces propuse que pudiéramos dar una voz de apoyo al Foro Social Panamazónico y a todo el proceso con la Cumbre de Presidentes de la Amazonía, y la Asamblea ha dado de manera afirmativa su apoyo, y eso es otro motivo de agradecimiento. A todos ustedes un abrazo muy grande y muchas gracias. Estuve con mucho gusto dentro de la reunión. Merci, Germain. Gracias, Germain. Esta reunión, quiero decirles dos cosas importantes. Primero, que la intervención de Juan la vamos a integrar, porque creo que después de este webinario hablaremos sobre las estrategias, y en los próximos webinarios en donde cada región, cada continente, para intentar rever lo que hemos hablado hoy, cómo hacer todo esto en los diferentes continentes, cómo podemos crear este vínculo que ha sido mencionado en todas las intervenciones. Entonces le paso la palabra a Rosy para que termine, le dé fin a este webinario. Gracias. Muchas gracias, Asís, por esta conducción compartida, Francine, Norma, bueno, todos los que somos parte de la Asamblea Mundial de Luchas y Resistencia. Sin duda, como lo dijo Francine, este es un primer paso. Ha sido muy importante lo que ustedes han dicho, y hay que seguramente reescuchar lo que nos han compartido y seguir llamando a movimientos a que sean parte de esta asamblea, que es por pues la dignidad de nuestros pueblos, por la vida digna, por todo lo que queremos cambiar y transformar. Gracias a los intérpretes, nos vemos en la próxima, y seguramente vendrán nuevos webinarios, diálogos, y espero que en algún momento visitas a los territorios. Un abrazo para todas. Chao, chao. Gracias a todos. Thank you all very much. Merci. Invitados e invitadas a Belén de Pará. Ahí 8 y vamos a 9 de estar. agosto. Muy bien. Gracias. Chao, Abrazos. chao.